Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento muy curioso. Sí que lo es. Es bastante breve, la verdad. Es apenas un fragmento. Pero plantea una pregunta que a simple vista parece casi obvia. ¿Por qué usar aceites esenciales de forma aromática? Y se centra solo en eso. Solo en eso. La fuente se enfoca exclusivamente en esta modalidad. Y nuestra misión hoy es entender un poco la lógica que construye el autor. Porque no se trata solo de oler algo que es agradable. No, para nada. El texto argumenta que hay algo mucho más profundo. Así que vamos a ver qué encontramos al rascar un poco la superficie. Pues a ver, lo primero que a mí me llama la atención es precisamente eso que decías, la decisión de aislar por completo el uso aromático. Totalmente. No hay comparaciones, no menciona alternativas, es un foco absoluto. Y la primera piedra que coloca el autor para, construir su argumento es la idea de que este método es la puerta de entrada perfecta a este mundo. Claro, es como si nos dijera, a ver, si todo esto te parece un poco abrumador, olvídate del resto. Empieza por aquí, que es lo más fácil. Y esa idea, la de la simplicidad, parece que es la columna vertebral de todo el argumento inicial, ¿no? Totalmente. De hecho, es que lo verbaliza de una forma muy directa. Lo describe como, y cito, una forma sencilla de experimentar el poder de los aceites esenciales con muy poca habilidad o conocimiento. Esa frase es una declaración de intenciones, clarísimo. El mensaje que hay por debajo es la eliminación de barreras. O sea, no necesitas un curso, no necesitas ser una experta, ni siquiera necesitas leerte un manual extenso. La promesa es que la experiencia es accesible para cualquiera, desde el primer segundo. Y eso es interesante porque en muchas prácticas de bienestar pues siempre suele haber una curva de aprendizaje, ya sea meditación, yoga o incluso, preparar ciertos alimentos. Sí. Aquí el argumento es que la barrera de entrada es prácticamente inexistente. Y supongo que por eso se menciona que es un método extremadamente popular. Claro. No es popular por ser el más potente o el más complejo, sino por ser el más democrático, por así decirlo. Exacto, es la accesibilidad como el valor principal. Pero luego el texto da un giro. Eleva esa simplicidad a algo mucho más profundo. No se queda en el «es fácil de oler». No se queda ahí. Utiliza un lenguaje muy particular. Habla de experimentar la naturaleza de los aceites. Sí, esa parte me ha llamado mucho la atención. No usa la palabra oler, usa experimentar. Y luego añade una lista de adjetivos que cubren un espectro emocional, enorme. Sí. Dice potente y estimulante por un lado, y luego relajante o purificadora por otro. Es como decir que con la misma acción simple, la de inhalar, puedes provocar resultados casi opuestos. Claro. Puedes buscar energía o puedes buscar calma. La elección de esas 4 palabras es muy deliberada. Potente sugiere fuerza, un efecto que no puedes negar. Estimulante nos lleva a la energía, a despertarse. Relajante es la calma, la sedación. Y purificadora, que es una palabra más ambigua, ¿no?, evoca limpieza, renovación. Sí, es más etérea. El autor nos está presentando el aroma no como una fragancia, sino como una especie de caja de herramientas emocional. Y la llave para usarla es, simplemente, la respiración. Vale, entonces el argumento evoluciona. Empezamos con «es fácil para principiantes» y ahora estamos ya en «es una herramienta versátil para modular tu experiencia». Eso es. El texto empieza a construir la idea de que esta simplicidad no es sinónimo de un efecto superficial, y es aquí donde introduce los beneficios concretos, ¿verdad? Intenta anclar esa experiencia en resultados tangibles. Eso es. Pasa de la promesa abstracta a los resultados concretos e inmediatos. Y el primer beneficio que menciona es para mí uno de los más reveladores sobre la filosofía del texto. Dice que sirve para promover un ambiente tranquilo y estable. Fíjate, eso es curioso. El primer beneficio no va sobre la persona, va sobre el espacio. Exacto. No dice te sentirás más tranquila, dice que puedes crear un ambiente tranquilo. El foco es externo. Es una herramienta para actuar sobre tu entorno. Exacto. Y eso lo aleja de ser un simple acto de, autoayuda introspectiva. Lo posiciona como una forma de curación del espacio. Ah, qué bueno. De tomar control activo sobre la atmósfera que te rodea. En un mundo donde a menudo sentimos que no controlamos nuestro entorno, la oficina, el transporte público, el texto ofrece la idea de que, al menos en tu espacio personal,
puedes ser una especie de arquitecto sensorial. Claro, Puedes decidir si tu salón va a ser un oasis de calma o un foco de energía. como una especie de interiorismo invisible. Me parece un concepto muy potente. Pero luego, el segundo beneficio que se menciona es más ambiguo. Sí, Afirma que purifica el aire. Esta afirmación suena casi técnica, pero el texto no aporta ningún dato. ¿Cómo interpretamos esto? aquí es donde el análisis del lenguaje es clave. El autor elige la palabra purifica, que tiene connotaciones de limpieza, de salud, pero la deja flotando, Sí, sin soporte científico alguno dentro del fragmento. No habla de eliminar bacterias o partículas en suspensión. Por lo tanto, debemos entenderlo en un sentido más experiencial. La purificación de la que habla el texto es probablemente una sensación. o sea, que no se refiere a que el aire sea objetivamente más puro, sino a que se sienta más puro. Ahí está. Podría ser algo tan simple como enmascarar un mal olor y reemplazarlo con uno que asociamos con la limpieza, como el pino o el limono. Precisamente. Es una purificación sensorial. Se trata de crear la percepción de un ambiente limpio y fresco. La palabra está elegida con mucha inteligencia, porque opera en ese doble nivel. Suena a beneficio de salud, pero su efecto real es puramente sensorial y psicológico. Genera una sensación de bienestar a través de la idea de limpieza. Entendido. Así que tenemos un control sobre el ambiente y una sensación de pureza en ese ambiente. Pero el tercer beneficio es el que da el salto más grande. Sí, aquí se pone serio. Es donde el argumento se vuelve mucho más audaz. Habla de controlar el estado de ánimo y las emociones. Y aquí la palabra clave es controlar. No dice influir, mejorar o ayudar a gestionar. No, usa controlar. Es una afirmación muy contundente. Es una afirmación de una contundencia enorme. El foco vuelve del entorno al individuo, pero de una manera muy directa y poderosa. El texto está postulando que un aroma puede ser una herramienta de regulación emocional activa. Eso es un reclamo muy, muy fuerte. Pasar de crear un ambiente agradable a controlar tus emociones es un salto cualitativo gigantesco. ¿El texto da alguna pista sobre cómo se supone que funciona ese control? ¿O simplemente lo afirma como un hecho? Simplemente lo afirma, no entra en mecanismos. Pero la fuerza de la afirmación es el núcleo de su propuesta de valor. Lo que subyace es una promesa de agencia personal. Ah, Si te sientes de una manera que no te gusta, ansiosa, triste o apática, el texto sugiere que tienes a tu alcance un interruptor simple, rápido y agradable para cambiar ese estado. La idea de control es psicológicamente muy atractiva, ¿no? claro, Porque combate la sensación de impotencia que a veces tenemos sobre nuestras propias emociones. claro. La promesa no es solo sentirse bien, es tener el poder de hacerte sentir bien a voluntad. Y todo esto nos lleva de vuelta al punto de partida, a la simplicidad. Exacto. El texto recalca que este método es extremadamente conveniente y simple. Y ahora esa conveniencia adquiere una nueva dimensión. Ahí es donde se cierra el círculo. Si el texto prometiera un control emocional a través de un ritual de 1 hora con 10 pasos complicados, sería una propuesta de valor muy diferente. Sería otra cosa, sí. Pero la combinación de un resultado tan profundo, el control de las emociones, con un método tan absurdamente simple, inhalar, es lo que crea un argumento tan persuasivo. Es la paradoja del mínimo esfuerzo para el máximo resultado, y es probablemente la razón por la que el autor se atreve a usar una palabra tan intensa como venerado al principio del texto. ¿Sí? No dice solo que es popular, lo cual sería lógico por su simplicidad. Dice venerado. Esa palabra es una elección retórica muy potente. Venerar implica un respeto profundo, casi reverencia. Sí, no es cualquier cosa. No es una palabra que se use a la ligera. Al usarla, el autor eleva el uso aromático de una simple preferencia a una práctica casi sagrada. ¿Y por qué? Porque, desde la lógica del texto, un método que es a la vez la puerta de entrada para el novato absoluto y una herramienta de control emocional para el usuario avanzado, pues merece esa reverencia. Une los dos extremos del espectro de usuarios. Es una forma de darle mística y profundidad a lo que, de otro modo, podría parecer una acción trivial, ¿no? No estás solo oliendo algo, estás participando en una práctica venerada. Le da un peso como histórico y emocional, absolutamente. Es un encuadre narrativo. Transforma al usuario de un simple consumidor
a un participante en una tradición de bienestar. Y todo esto se sostiene sobre esa trilogía de beneficios que hemos analizado. La capacidad de moldear el entorno, la de crear una sensación de pureza y la más importante, la de ejercer control sobre el mundo interior. Entonces, si intentamos sintetizar la tesis central del documento, no es simplemente una lista de porqués, es una narrativa construida con mucho cuidado. Yo diría que sí. Es una narrativa progresiva, que va a más. Como comienza con el gancho de la accesibilidad. Esto es para ti, no te asustes. Luego te muestra el poder que te otorga sobre tu espacio físico. Puedes ser el arquitecto de tu ambiente. Claro. Y finalmente te entrega la promesa más íntima y poderosa. Puedes ser la directora de tus propias emociones. Cada paso aumenta la apuesta. Y todo ello envuelto en la idea de inmediatez. Los beneficios no son algo que se consigue tras semanas de práctica, sino al momento. En la cultura de la gratificación instantánea, ese es un argumento de venta imbatible. Sin duda. La conveniencia y la inmediatez son los vehículos sobre los que viajan esas promesas más profundas. Es la combinación lo que lo hace tan atractivo. Si juntas todos los elementos, el uso aromático se presenta no como una opción más, sino como la síntesis perfecta de facilidad, rapidez y un impacto profundo tanto a nivel ambiental como personal. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Cuando terminamos de leer el fragmento, ¿cuál es la imagen final que nos queda? La imagen que nos queda, según este texto, es que oler un aceite esencial no es un acto pasivo de disfrute como oler una flor o una vela. Se presenta como una tecnología del bienestar. Una tecnología del bienestar. Me gusta esa definición. Sí, es una herramienta increíblemente accesible, de acción inmediata, que otorga al individuo un grado de control sobre dos dominios que a menudo se perciben como caóticos e incontrolables: el ambiente que nos rodea y las emociones que sentimos por dentro. Lo describe perfectamente. No es magia, no es ciencia dura, es una herramienta práctica. Casi como una aplicación para tu estado de ánimo, pero analógica. Exacto. Es la promesa de la agencia personal. La idea de que no eres una víctima pasiva de tu entorno o de tus sentimientos, sino que tienes una herramienta simple y a mano para gestionarlos activamente. El poder de este método, tal como lo describe este documento, no reside tanto en la química de los aceites, sobre la que no dice nada, No, sino en la sensación de empoderamiento que ofrece al usuario. una exploración fascinante, la verdad. Un texto tan corto pero con tantas capas de significado. Y esto nos deja con una última reflexión, una idea para darle vueltas, que surge directamente de la lógica del propio documento. A ver, el texto construye todo su argumento sobre la idea de que una acción simple, como inhalar un aroma, puede ofrecer un control significativo sobre nuestro entorno y nuestras emociones. Esto nos lleva a una pregunta más amplia. Si una herramienta tan sencilla puede ser tan atractiva, ¿qué nos dice eso sobre la profunda necesidad humana de encontrar métodos accesibles y directos, casi rituales, para sentir que tenemos las riendas de nuestra propia experiencia sensorial y emocional en un mundo cada vez más complejo?